A Leandro Álvarez. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ezequiel. Buenos días. Bueno, arrancando una nueva semana y en este segmento del día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la aproximación del frío, ¿no? Así es, comienza la temporada, digamos, de otoño, preparándose ya para el invierno. Sí. Comienzan los días fríos, la gente busca, digamos, calefaccionar su Ujú. hogar o el ambiente, digamos, donde está o donde duerme. Y bueno, trae sus riesgos asociados, ¿no? De cada año. Sí, así es, porque buscamos de alguna manera mantener el ambiente de nuestra casa un poquito más calentito, agradable al clima, y a veces se utilizan algunos artefactos que por ahí no son del todo seguros. Así es, uno siempre busca, como bien decías, mantener más calentito el ambiente, calefaccionar, sobre todo si hay chicos o hay bebés, pero bueno, la pregunta que debemos hacernos es a qué precio, ¿no? Claro. ¿A qué precio logramos eso? La idea es hacerlo de una forma segura, Ujú. sin correr riesgos. Y bueno, por un lado tenemos lo que son todo lo que es las estufas, las líneas eléctricas, digamos, que Ujú. conlleva el problema de los cortocircuitos, Sí, sí, o poner ropa muy cerca o muy pegada a la cama, esa sensación de claro. calor, de querer tener Ujú. calor pegado a la cara, y ponen muy Sí. próximo a las sábanas, las frazadas, los acolchados que son de algodón, que A se, veces incluso las personas que por ahí dicen no se me seca la ropa, entonces claro, la cuelgo toda al costado. Eso también es un peligro, digamos, ¿no? ponen la ropa muy cerca de la estufa, Sí, así, en principio por ahí cuando está mojada, muy claro. húmeda, no representa No, un riesgo tal, sí. pero a medida que la ropa se va secando y va evaporando toda esa humedad que tiene, ya se vuelve un combustible. Ahí lo que hay que tener en cuenta es el tema del consumo, ¿no? Porque como decías de esto, ¿no? A veces las estufas eléctricas, el cortocircuito. Me ha sucedido con un caloventor en su momento, me acuerdo hace un par de años, de usar un caloventor Sí, y de que automáticamente salte la térmica porque consumía un montón y el el cable exceso no de lo... consumo, así es. Sí. Sí, particularmente en ese tipo de artefactos, el exceso de consumo es una de las cosas que hay que revisar, Ujú. ver que la instalación eléctrica de la casa Sí. se lo permita, en el sentido de que sea una instalación con un grosor, un espesor de cables acorde, que no sea una instalación. Hay muchas casas en Florencio Varela, tenemos muchas casas muy antiguas, muy viejas, de 50, 60, 70 años, construcciones, Claro. que todavía tienen sus viejos cables de tela, como se llamaban comúnmente, y no están preparados para los consumos que tenemos hoy en día. Lo mismo con los aire acondicionados que funcionan con el modo calor. Claro. Eso también es otro riesgo. Y bueno, después viene todo lo que es la calefaccionar el ambiente por ahí de manera eh, más poco convencionales, que no Claro. son usando una estufa, sino usando un brasero, Sí. o mismo usar la cocina, la hornalla de la La cocina carbón. como modo de calefacción. Prender el horno y dejar la tapa abierta, ¿no? Eso Exactamente. lo he visto también, Es que otra forma medio también. peligroso. Ujú. Es peligroso, y bueno, todo lo que involucre llama, ya sea, sin importar el tipo de combustible que use, Ujú. ya sea gas, querosén, Sí. que tenemos muchos estufas de querosén todavía Claro, que sí. se usan. Después lo que es carbón, Ujú. madera, la leña para las salamandras, o el propio brasero, el tacho Sí. con la madera en su interior y fuego. Nos traen aparejado lo que es el problema del monóxido de carbono, Monóxido, sí. generación de monóxido de carbono. El Ujú. monóxido de carbono se dice que es un asesino silencioso. ¿Y por qué recibe este nombre Ujú. particular? Tiene como característica que, a diferencia del gas, no tiene olor, Ujú. no tiene color, Claro, no lo podemos no ver. tiene ni siquiera un sabor ese gas, Claro. y además de todo esto no irrita las mucosas, no irrita la vista, no irrita la garganta, no Ujú. irrita la nariz. Claro. Entonces es totalmente imperceptible. En esta sala donde nosotros estamos ahora del estudio, tranquilamente podríamos tener una fuente de monóxido de carbono Sí. emanándose constantemente. No tenemos No, no. forma alguna de percibirlo. Claro. No hay forma de Ujú. percibirlo. Sí, por ahí por ahí no, vamos a empezar a sentir síntomas. El tema es que nosotros nos demos cuenta y digamos, bueno, estoy sintiendo estos síntomas, Y se deben a lo esto. asociamos a esto. Claro. El problema es que el tipo de síntomas muchas veces se confunde con otras cosas. Ujú. El primer síntoma que una persona va a tener cuando está expuesta a una gran cantidad de monóxido de carbono va a ser un dolor en la cabeza, en la parte frontal, a la altura Ujú. de la frente, a la altura de la sien, un dolor de cabeza muy agudo. Quizá lo Sí. primero que uno va a hacer es decir, bueno, me duele la cabeza, lo va a asociar o al estrés o Sí, al día a día, al digamos, día a ¿no? Un día, o una trabajo. dolencia Claro. muscular, entonces va a intentar tomar un analgésico, no le va a hacer efecto el analgésico. Después va a seguir sintiendo por ahí algún mareo, va a sentir náuseas. Algo que se caracteriza a las intoxicaciones por monóxido de carbono, cuando hablamos de mucha cantidad,
es los vómitos, vómitos abundantes, muy abundantes, pero esto también uno lo asocia con que con una intoxicación por alimento. Claro, exacto. Sí, Mucha sí, gente suele decir, uy, comí algo que me cayó mal, cuando en realidad lo claro. que está sufriendo es un envenenamiento progresivo por este monóxido. Ujú. El monóxido tiene el cuerpo lo asimila muchísimo más que el oxígeno, 20 veces más que lo que el cuerpo asimila el oxígeno, lo asimila el monóxido de carbono. Y el Ujú. monóxido de carbono lo que hace es ir desplazando el oxígeno del cuerpo, Claro. ¿sí? Afecta a las proteínas de la sangre, afecta a la hemoglobina, se va metiendo, va ocupando ese lugar, va llegando a todos los tejidos y va desterrando poco a poco el oxígeno de todos los órganos del cuerpo. Por eso se habla en muchos casos cuando se utilizan esto, bueno, más allá de conocer, ¿no? De que puede llegar a ser peligroso estas técnicas o estas acciones para poder calefaccionar la casa, esto de no cerrar todas las ventanas, ¿no? Así Es es. indispensable cuando uno usa una estufa a gas incluso. Siempre que haya una estufa, algún método de calefacción que intervenga, digamos, la llama, siempre tiene que haber alguna ventana abierta, una puerta entornada, siempre tiene que estar el ambiente ventilado. Es Ujú. indispensable. Quizá uno dice, bueno, pero va contrario a lo que quiero hacer, Claro. yo quiero calentar el Sí, ambiente y si quiero... abro la ventana va a entrar el frío. Exacto. Y ahí es lo que decíamos en un principio, es calefaccionar a cualquier costo o no, Ujú. calefaccionar de una forma segura. Va a entrar un poco de frío, es probable, puede ser. Tampoco es que vamos a tener una abertura de 1 metro en la Claro, no. ventana. Ujú. Es simplemente algo, una endija que permite una circulación de aire. Si son dos ventanas o puertas que están enfrentadas, mejor para permitir esa circulación y Ujú. evitar este tipo de inconvenientes, ¿sí? Sí. Hay algunas señales que nos permiten a nosotros darnos cuenta. Por ejemplo, si vemos la llama, vemos que la llama es de una coloración anaranjada o Sí. amarilla. La llama siempre debe ser azul, tanto en una cocina, una hornalla, una Exacto. estufa, la llama debe ser azul. Mm. Si no lo es porque está quemando mal. Ujú. Ahí hay distintos factores. Puede ser Claro. porque le está faltando oxígeno, por suciedad, o puede ser que esté tapado lo que es el tiraje, el tiro balanceado. Sucede hasta que Ujú. los pájaros hacen nidos dentro de lo que es el tiraje de las estufas. Claro. Sí, Entonces sí, sí. no puede liberar y empieza a quemar mal, empieza a cambiar la coloración de las llamas. Esos son unas pequeñas alertas que nosotros como usuarios debemos saber, conocer y decir, bueno, está quemando mal, esto está produciendo monóxido de carbono. Si es una cantidad muy leve o el ambiente está muy ventilado, quizá no nos va a hacer mal, no lo vamos a sentir, pero un día en que empiece a generar una mayor cantidad de monóxido de carbono o el ambiente esté completamente cerrado y estemos durmiendo, sí puede ser que comencemos a tener estos síntomas. No es Claro. nada aislado, estamos hablando que en Argentina tenemos unos 1700, 1800 casos de intoxicación por monóxido de carbono en el año, y de Claro. esos 1800 hay entre 200 y 250 muertes. No Claro, es es indispensable ahora cuando viene el frío de tratar de verificar, ¿no? Yo recuerdo que las estufas de tiro balanceado que se utilizan en las casas hay que hacerlas revisar, ¿no? Así es Con un indispensable gasista la matriculado, revisión por un claro. gasista matriculado, exactamente. Año a año, más allá de que uno dice, bueno, yo el año pasado lo utilicé sin Claro, ningún problema, ningún anduvo problema. perfecto, así que este año está bien. No, no está bien porque estuvo durante un año entero sin utilizarse, Claro. acumuló suciedad, acumuló el propio carbón, la propia mugre que deja la combustión. Ujú. Si hablamos de un tiraje al exterior, puede estar tapado, pudieran haber entrado ramas, suciedad, hojas. El propio gas, a veces por la presión que trae, comienza a desprender sedimentos de la cañería, del interior de la Claro. cañería, y va tapando. Entonces, no es una señal de que el año pasado haya funcionado correctamente, que este año no vamos a tener problemas. Cada Claro. año se debe hacer revisar y por un especialista, ¿no? Siempre hay Sí. en la familia un Ah, tío, un sí. abuelo que dice, no, deja que yo sé, yo entiendo, yo lo reviso. Claro. No se trata solamente de que prenda, porque quizá está tapada, entonces listo, voy, lo destapo y ya está, prendió y listo. Sí, Claro, se no. solucionó el problema de que no encendía la estufa, pero ahora que esté quemando de una forma correcta, eso lo va a dar un gasista matriculado, Sí. nos va a dar el ok, la tranquilidad y sobre todo si estamos con familia, estamos con niños. Sí, sí. Y me imagino que ustedes como bomberos han encontrado, ¿no? En muchos casos así, ¿no? De encontrarse familias o personas que no se dieron cuenta y, bueno, justamente, ¿no? Pasa. Pues llegaron al momento en el que ya la intoxicación había sido muy alta. Lamentablemente pasa, se ven, bueno, también los incendios aparejados por Sí, sí. los braseros Ujú. que empiezan con el crepitar de las llamas de las brasas, empiezan a expulsar pequeñas Ujú. brasitas, caen sobre ropa, alguna prenda de vestir, sobre el suelo, alguna cortina,
y terminan generando incendios también letales por el hecho de que las personas están durmiendo y cuando toman conciencia de lo que está pasando ya es demasiado tarde para salir. Sí. Este fin de semana, por ejemplo, leía que en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, la localidad de Lincoln, fallecieron 2 personas, 2 hermanos de 23 años. Lo que habían hecho era dentro de una especie de galpón, en un ambiente rural, una especie de galpón, habían puesto un generador, un grupo electrógeno, un motor a nafta, porque estaban sin luz, lo dejaron andando durante toda la noche dentro del galpón y la combustión que genera el motor a nafta genera monóxido de carbono. Sí. No estaba ventilado el ambiente y bueno, lamentablemente ya cuando llegaron, que los encontraron, llamaron a la policía, a los médicos, ya no hubo chance de reanimarlos. Claro. La exposición después de más de 3-4 horas a una cantidad elevada de monóxido de carbono es letal. Sí, no, hay que, la verdad que se han escuchado muchos casos, por lo menos también, en mi caso también, de esto del monóxido de carbono y es peligroso. Y a veces uno, como decís, bueno, uno quiere estar en el ambiente calefaccionado, en la casa, con los chicos y a veces uno recurre a estas técnicas que son realmente inseguras. Algunos consejos que podamos seguir, ¿no? Para poder calefaccionar de manera segura, más allá de los que ya mencionamos algunos. Sí, bueno, hablamos siempre que sea eléctrico, revisarla en la instalación, revisar los cables, revisar el estado del artefacto eléctrico, ¿sí? No usarlo si nos genera desconfianza. Con lo que todo que involucre llama, bueno, ya dijimos braseros no, en el caso de extrema necesidad que se debe usar, encenderlo fuera de la vivienda, ¿sí? Una vez que ya terminó de largar el humo inicial, digamos, y todo, y tenemos una llama que se podría decir limpia, ¿sí? Recién ahí se podría utilizar como una energía calórica que en absoluto no es recomendable, ¿sí? Para nada. Pero bueno, también sabemos que por la necesidad hay personas que lo hacen y lo van a hacer, entonces es mejor educarlas en el sentido de cómo hacerlo para que no. De manera correcta. Y también un consejo quizás para esas personas que usan el acero, durante la noche, cuando se va a dormir, si lo puedes apagar mejor. Apagarlo, sacarlo afuera, más allá de que se haya apagado, sacarlo afuera, porque puede volver a encenderse y provocar un incendio. Sí. Son muchos los factores y después también tenemos, por suerte, lo que son los detectores de monóxido de carbono, de gas. Bien. No es algo realmente costoso, o sea, tienen su valor, conseguimos en el mercado a partir de 1.600, 1.700 pesos, estuve mirando, ya tenemos detectores que funcionan a pila. Obvio, hoy en día todo es plata, todo tiene un costo, estamos atravesando una situación compleja. Pero si uno evalúa, digamos, la relación costo-beneficio, 1.800 pesos para lo que es la seguridad y la tranquilidad de la familia, y dividido en lo que 3-4 meses que dura el invierno, no representa un gasto realmente significativo. Sí, no, sirve y mucho. Y de última, lo puedes tener en la cocina después, durante el año. Se mantiene que también, bueno, en la cocina uno a veces puede tener una pérdida también. Pero sí, ya que este enemigo silencioso no lo podemos detectar nosotros hasta el momento en el que ya estamos intoxicados y podemos sentir los síntomas, digo, que mejor tener un aliado en cuanto a la tecnología de que te lo pueda detectar en el momento. La tecnología una vez más nos da una solución, una ayuda, son elementos muy fáciles de instalar. Es importante ponerlos en un lugar elevado, ya que como todo gas, cuando se va generando en el ambiente, se eleva, claro. Se junta primero en la parte superior. Entonces, ¿es una especie de como detector de humo? Es como un detector de humo, funciona igual. El aparato lo que hace es recibir, digamos, el aire ambiente y lo detecta, digamos, lo filtra, lo detecta y lo que va a hacer es emitir una alarma, un sonido. Claro. La idea es alertarnos, si estamos durmiendo nos va a despertar porque es un sonido bastante agudo, bastante fuerte. Tiene también una señal lumínica dependiendo del modelo, pero lo más importante es alertarnos que algo está sucediendo y lo va a detectar de manera temprana porque al ponerlo en altura, por ejemplo sobre el taparroyo de una ventana, arriba de un placar, suelen ser buenos lugares para ponerlo. Claro. Entonces al detectar la presencia a esa altura ya nos está indicando que hay un gas en el ambiente, que todavía falta para que llegue a la altura, digamos, del plano más bajo de la habitación, de la cama, en el que nos va a afectar a nosotros, pero es una señal de que algo está pasando, entonces inmediatamente debemos apagar cualquier elemento de llama, ya sea calefón, termotanque, la cocina, estufa, lo que sea que estemos usando, ventilar la casa lo más pronto posible, abrir puertas, ventanas y salir al exterior inmediatamente, salir al patio, y si estamos sintiendo alguno de los síntomas que mencionábamos antes, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, acudir inmediatamente al hospital.
El tratamiento sí. es con oxígeno, ¿sí? Cuando nos recibe el personal médico, nos van a hacer un análisis de sangre. En la sangre se va a buscar la presencia de estos gases. Es importante avisar en el caso de que hayamos recibido oxígeno, porque muchas veces quizás se hace el análisis y se detecta un nivel bajo, pero ¿por qué? Porque se recibió previamente quizá en una salita de barrio, una salita asistencial, le estuvieron administrando oxígeno por 2 o 3 horas, entonces eso va a hacer que afecte después los resultados del análisis. Claro. Entonces es importante manifestarle esto al médico, y el médico, sabiendo qué cantidad de oxígeno recibió y por cuánto tiempo, combinado con los resultados del laboratorio, va a saber qué tratamiento debe seguir la persona de ahí en más. Claro, ahí está. Tener consejos, estos consejos es importante y como decíamos, bueno, todos los años revisar las estufas de tiro balanceado, porque ahora llega el frío y claro, uno se quiere de alguna manera calefaccionar y acude a estas técnicas, a las estufas y demás para poder calefaccionarse. También mencionabas esto de los termotanques, ¿no? Los termotanques, los calefones, principalmente. Los calefones representan el 72% de las causas de lo que es intoxicación por monóxido de carbono. El 72% de los casos provienen de los calefones. Y muchas veces por la mala instalación del calefón que lo instalan dentro del baño. Ah, mira. Es algo que está totalmente prohibido, totalmente desaconsejable y que ya escapa a la estación del año, si es invierno o verano. Claro. Si alguien tiene un calefón instalado dentro del baño o quizá alquila una vivienda, una propiedad que tiene el calefón dentro del baño, lo tienen que sacar. Claro, sí. Sí. Porque es una de las principales causas de intoxicación. Suele ser un espacio muy chico, el baño, ¿no? Para tener un instaladas. Espacio muy chico. Por la finalidad que tiene la propia habitación, no tiene ventanas al exterior, o tiene quizá una claraboya muy pequeña en el techo, o algún extractor de aire que quizá no está funcionando, uno no lo conectó. Entonces pasa a ser un ambiente cerrado, casi sellado, hermético, y con una llama que constantemente, si no está quemando de forma correcta, emite monóxido de carbono continuamente. Claro, esto de ser automático a veces queda prendido todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Nosotros no estemos, se mantiene el piloto y sigue generando el monóxido. Exacto. Así que bueno, a tener en cuenta, Leandro, ¿algún consejo más para ir cerrando o no? No, estamos con eso. Tenemos que sean de utilidad. De utilidad, claro, que sea importante que en este invierno todos podamos cuidarnos, calefaccionarnos, pero de manera segura, siguiendo todos estos consejos. Leandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en